Hola Izarbe, mira, vuestro profesor lo que ha hecho es, primero se ha dado por hecho esta fórmula, que esta es la que en principio tendría que demostrar, pero él os ha dicho, estudiaros esta fórmula, porque no te la veo en los apuntes demostrada. La demostración seguro que la tienes en el libro, ¿vale? Y es bastante complicada. Y a partir de esta fórmula os he ido deduciendo todas las demás. Es decir, la fórmula de el coseno de alfa más beta. ¿Vale? Entonces, en esta fórmula él lo que hace es, bueno, si te acuerdas lo que hablábamos el otro día, si yo tengo una circunferencia goniométrica, ¿vale? Fíjate que el coseno, si yo tengo un ángulo cualquiera, que le vamos a llamar gamma, y para nosotros gamma va a ser alfa más beta, fíjate que el coseno de este ángulo, lo vamos a pintar de rojo, sería esto de aquí, ¿eh? Y fíjate que si yo tengo un ángulo que hago a 90, le sumo este ángulo, gamma, es decir, este ángulo de aquí, donde esto es gamma, fíjate que justamente el seno de este nuevo ángulo te coincide con el coseno y entonces él utiliza esta fórmula de aquí, es decir, él dice que el coseno de gamma es igual al seno de 90 más gamma. Y para él gamma es alfa más beta, ¿eh? Y entonces viene la fórmula y dice, bueno, pues el coseno de alfa más beta sabemos que es lo mismo que el seno de 90 más alfa más beta. Ahora esto lo que hace es agrupar por un lado 90 más alfa y por otro lado agrupa el beta. Y a partir de aquí utiliza la fórmula que os ha dado por hecho, que es esta de aquí. Y entonces utiliza esta fórmula y dice, el seno de la suma de dos ángulos es el seno del primer ángulo por el coseno del segundo más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo. Y lo mismo lo hace aquí. Es decir, esto será el seno del primer ángulo, que es 90 más alfa, por el coseno del segundo ángulo, más el coseno del primer ángulo, por el seno del segundo ángulo, ¿eh? Para él ahora el primer ángulo es 90 más alfa y el segundo es beta. Y ahora vuelve a utilizar las propiedades que sabe, es decir, el seno de 90 más alfa. Fíjate que el seno de 90 más un ángulo alfa sería esto de aquí, que coincide con el coseno de alfa, ¿vale? Por lo tanto, esto de aquí hemos visto que coincide con el coseno de alfa. Y en cambio, el coseno de 90 más alfa, que sería esto de color verde, fíjate que coincide con el seno de alfa, pero cambiado de signo, porque uno es positivo y el otro es negativo. Y entonces dice que esto es menos el seno de alfa. Entonces ya tiene, con esto ya tiene la fórmula de que el coseno de alfa más beta es igual al coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. ¿Vale? Ahora demuestra la de las tangentes. La siguiente fórmula, que sería, esta sería la fórmula principal, ¿vale? Esto sería la primera fórmula y esto sería la fórmula con la que está deduciendo todas las demás, ¿eh? Y ahora va a la segunda fórmula, la de las tangentes, y dice, a ver, tangente de alfa más beta. Bueno, pues tangente de alfa más beta, por definición, es el seno dividido entre el coseno. Y ahora ya sabe por las fórmulas anteriores lo que vale el seno de alfa más beta y lo que vale el coseno de alfa más beta. Y entonces sustituye. Y dice, pues el seno de alfa más beta, ya hemos visto que era seno de alfa por coseno de beta, más coseno de alfa por seno de beta. Dividido y en el coseno de alfa, pues le queda coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Entonces él lo que hace ahora es, como es una fracción, yo puedo hacer fracciones equivalentes si divido el numerador y el denominador por el mismo número. Y él divide numerador y denominador por coseno de alfa por coseno de beta.
¿vale? Y entonces fíjate que le queda seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta, y todo esto lo divide entre coseno de alfa por coseno de beta, y lo mismo tiene que hacer en el denominador porque son fracciones equivalentes, si no, no lo serían, ¿eh? Menos seno de alfa por seno de beta, y lo dividimos todo entre coseno de alfa por coseno de beta. Ahora lo separa. Ya sabéis que puedes separar por un lado esto y por otro lado esto en las fracciones, y aquí lo mismo, ¿eh? Y lo separa y le queda pues seno de alfa por coseno de beta dividido entre coseno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta dividido entre coseno de alfa por coseno de beta, y hace lo mismo en el denominador, lo separa y te quedaría coseno de alfa por coseno de beta dividido entre coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta dividido entre coseno de alfa por coseno de beta. Y ahora fíjate, resulta que tenemos suerte de que se nos va coseno de beta con coseno de beta, aquí coseno de alfa con coseno de alfa, aquí se nos va todo, por lo tanto, como estoy dividiendo numerador y denominador, esto me queda 1, ¿vale? Fíjate que seno entre coseno es tangente, y aquí queda el seno entre el coseno, y por lo tanto sería la tangente de beta, y aquí fíjate que le queda el seno por el coseno, que sería la tangente de alfa, por la tangente de beta. Y entonces tiene la fórmula y dice que esto es tangente de alfa. Vamos a poner en marrón igual que las otras. ¿Vale? Entonces acaba diciendo que esto es tangente de alfa más tangente de beta dividido entre 1 menos el producto de las tangentes. Es decir, ha demostrado la fórmula que el tangente de la suma de dos ángulos es tangente de alfa más tangente de beta, es decir, la suma de cada uno de los ángulos, dividido entre 1 menos el producto. ¿Vale? Pero fíjate que todo lo demuestra a través de la primera. Luego os ha demostrado la siguiente fórmula que me has dicho, es el seno de alfa menos beta. La tercera fórmula es el seno de alfa menos beta. Vale, aquí utiliza directamente la fórmula porque fíjate que el seno, esto será lo mismo que el seno de alfa más menos beta. Y automáticamente utiliza la fórmula principal, la de arriba. A ver si la vemos, ¿vale? Y fíjate que ya tiene el seno de la suma de dos ángulos, y entonces pues hace el seno del primer ángulo por el coseno del segundo más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo. Y entonces le queda pues el seno de alfa por el coseno de menos beta más el coseno de alfa por el seno de menos beta. Y ahora es cuando hace servir, cogemos otra vez la circunferencia y hace servir lo de los ángulos opuestos. Y dice, bueno, si yo tenía un ángulo alfa, ¿vale? Fijaros que, bueno, fíjate que esto era el seno y esto que voy a pintar de rojo era el coseno. Pues si yo tengo el ángulo menos alfa, que es el mismo pero va para la otra dirección, este sería menos alfa. Si está bien hecho, fíjate que el seno coincide pero cambiado de signo, pero en cambio fíjate que el coseno es igual. Y por tanto aquí pues utiliza que el coseno de menos beta, ¿vale? Que sería el coseno de menos beta, sería este de aquí, coincide con el seno de menos beta, ¿eh? Porque cuando son ángulos opuestos tienen el mismo coseno. Y entonces esto dice que es lo mismo que el coseno de beta. Y aquí, fíjate que ángulos opuestos, el seno de menos beta
en valor absoluto da lo mismo que el seno de beta, pero cambiados de signo. Y por lo tanto le queda menos seno de beta. Y por tanto ya tiene que esto es seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. Es decir, ya tiene la tercera fórmula que teníamos que demostrar, que el seno de alfa menos beta es igual al seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. ¿Vale? Y nos queda la cuarta y última, que yo creo que es la más fácil, que es el seno de 2 alfa. ¿Vale? El seno de 2 alfa, fíjate que es lo mismo que el seno de alfa más alfa. Y ahora aquí vuelve a utilizar esta, que el seno de la suma de dos ángulos es seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por el seno del segundo. Y es aquí lo que utiliza. Y hace el seno del primero por el coseno del segundo ángulo, que vuelve a ser alfa, más el coseno del primero por el seno del segundo. Y como todos son iguales, fíjate que existe la propiedad conmutativa en el producto de números reales y le queda dos veces el seno de alfa por coseno de alfa. Y por lo tanto, fíjate que de aquí saca que el seno de 2 alfa es lo mismo que dos veces el seno de alfa por coseno de alfa. ¿Vale? Y aquí están las cuatro que comentabas. ¿Vale? Si te queda alguna duda, pues me lo comentas.